Imagina por un momento que bajo las arenas del desierto egipcio se oculta una ciudad perdida donde las mujeres gobernaban desde las sombras, adorando a una diosa serpiente cuyo poder era tan temido que jamás debía ver la luz del sol. Esta no es una fantasía. Es la realidad que acaba de emerger en Aymet, una ciudad prohibida que está reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. A tan solo 30 kilómetros al este de El Cairo, donde las dunas del desierto oriental abrazan el valle del Nilo, los arqueólogos han desenterrado algo extraordinario. No se trata de otra tumba real más, ni de templos dedicados a los faraones que todos conocemos. Estamos hablando de una ciudad completa que vivía en secreto. Una comunidad que rendía culto a fuerzas que el Egipto oficial prefería mantener ocultas. La primera pista llegó de manera casi accidental. Un equipo de topógrafos que trabajaba en la expansión de una carretera moderna notó algo extraño en las lecturas de radar. Bajo varios metros de arena y sedimento, las imágenes mostraban estructuras rectangulares perfectamente organizadas, demasiado regulares para ser formaciones naturales. Lo que encontraron después desafió todas las expectativas. Aymet no era una ciudad cualquiera. Su nombre mismo, que aparece mencionado en algunos papiros del Imperio Nuevo, había sido un misterio durante décadas. Los egiptólogos sabían que existía, pero su ubicación permanecía perdida. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que esta ciudad funcionaba bajo reglas completamente diferentes a las del resto del reino. Las primeras estructuras que emergieron fueron viviendas de adobe, perfectamente conservadas por el clima seco del desierto. Pero lo que llamó inmediatamente la atención fue su distribución. Todas las casas, sin excepción, estaban orientadas hacia un punto central de la ciudad. Era como si toda la comunidad girara en torno a algo específico, algo que demandaba respeto y veneración constante. Ese algo resultó ser una torre, no una pirámide, no un templo tradicional, sino una construcción vertical de piedra caliza que se alzaba más de 20 metros sobre el resto de los edificios. Su forma era única en la arquitectura egipcia conocida, cilíndrica en la base, pero con una serie de escalones en espiral que la hacían parecer una serpiente enroscada vista desde arriba. Los jeroglíficos tallados en la base de la torre revelaron su verdadero propósito. Estaba dedicada a Wadjet, la diosa cobra del Bajo Egipto, pero representada de una manera nunca antes vista. Aquí no aparecía como el ureo protector que adornaba las coronas de los faraones, sino como una deidad independiente y poderosa, rodeada de símbolos que tradicionalmente se asociaban con la prohibición y el secreto. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado inscripciones que hablan de la hora en que Ra no puede ver, refiriéndose aparentemente a ceremonias nocturnas. Esto era extraordinario porque la mayoría de rituales egipcios se realizaban durante el día, buscando la bendición del dios solar. Pero la torre guardaba secretos aún más profundos. En su interior, una escalera de caracol conducía a cámaras distribuidas en diferentes niveles. Cada cámara estaba decorada con frescos que mostraban escenas de mujeres realizando rituales, manipulando serpientes vivas y dirigiendo ceremonias ante grupos de personas arrodilladas. Los hombres aparecían, pero siempre en posiciones subordinadas. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que Aymet funcionaba como una especie de matriarcado religioso. Las evidencias arqueológicas indican que las mujeres de mayor edad ocupaban las viviendas más cercanas a la torre, mientras que los hombres y las familias más jóvenes vivían en la periferia. En los graneros de la ciudad se encontraron sellos de arcilla con la imagen de Wadjet, pero también con jeroglíficos que incluían advertencias. Una traducción preliminar habla de castigos para quien profane el secreto y muerte para quien revele los misterios a los adoradores de Ra. Era como si toda la ciudad existiera en oposición directa al culto solar oficial del reino. Los objetos personales encontrados en las casas cuentan historias fascinantes. Amuletos de serpientes de bronce y cobre, espejos de metal pulido decorados con escamas grabadas, y sobre todo una cantidad inusual de recipientes para aceites y ungüentos. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos aceites se usaban en rituales de transformación, donde las participantes adoptaban la naturaleza de la serpiente. La cerámica encontrada también es reveladora.
A diferencia de otros sitios egipcios, donde predominan las decoraciones con motivos solares, aquí abundan las serpientes entrelazadas, las fases de la luna y los símbolos nocturnos. Era como si Imet existiera en un universo simbólico completamente diferente al resto de Egipto. Pero quizás el descubrimiento más perturbador se encontró en la cámara más alta de la torre. Allí, los arqueólogos descubrieron restos de lo que parece haber sido una serpiente de dimensiones extraordinarias. Los huesos, perfectamente conservados por el ambiente seco, sugieren un ejemplar de más de 4 metros de longitud. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que se trataba de una pitón africana, una especie que no es nativa de Egipto. La pregunta que surge es obvia. ¿Cómo llegó esta serpiente gigante a una torre en medio del desierto egipcio? La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que Wadjet se manifestaba físicamente en forma de serpiente sagrada, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Los análisis de los huesos revelan algo aún más extraño. El esqueleto muestra señales de haber sido alimentado con una dieta rica y variada durante años, posiblemente décadas. Hay marcas de cuidado veterinario primitivo, como si la serpiente hubiera sido tratada por heridas o enfermedades. Todo apunta a que este animal era cuidado como una deidad viviente. En las paredes de la cámara superior, los frescos muestran procesiones de mujeres subiendo por la escalera en espiral, llevando ofrendas a lo que claramente es representado como una serpiente gigante. Las imágenes son tan detalladas que se pueden distinguir las escamas del animal y la expresión de reverencia absoluta en los rostros de las devotas. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que la ciudad de Imet funcionaba siguiendo un calendario completamente diferente al resto de Egipto. Mientras que el reino oficial organizaba sus festivales en torno al ciclo solar y las crecidas del Nilo, aquí se seguían los ciclos lunares y aparentemente los periodos de actividad de las serpientes. Los graneros de la ciudad contenían no solo grano, sino también recipientes con restos de lo que parecen ser huevos de serpiente conservados en aceite. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos restos como elementos de rituales de fertilidad relacionados con el poder regenerativo de las serpientes. El aspecto más inquietante de Imet es su final abrupto. Las evidencias arqueológicas sugieren que la ciudad fue abandonada repentinamente, como si sus habitantes hubieran huido durante la noche. No hay señales de batalla, incendio o desastre natural. Simplemente, un día la ciudad dejó de existir. En las últimas casas excavadas se encontraron objetos personales abandonados a medio usar. Telares con trabajos incompletos, comida aún en los recipientes, incluso joyas desperdigadas por el suelo como si alguien hubiera huido con prisa. La pregunta que obsesiona a los arqueólogos es, ¿qué pudo causar que una comunidad entera abandonara su hogar sagrado de manera tan súbita? Los documentos recuperados en las casas más alejadas de la torre revelan algo escalofriante. Tablillas de arcilla con inscripciones que hablan de señales en el cielo y los mensajeros de Ra que se acercan. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que estas tablillas están fechadas en las últimas semanas de ocupación de la ciudad. Era como si los habitantes supieran que algo terrible se aproximaba. En una de las viviendas principales se descubrió lo que parece ser un archivo personal de una de las sacerdotisas principales. Los papiros, escritos en jeroglífico hierático, describen visiones nocturnas donde la serpiente sagrada hablaba de tiempos oscuros por venir. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que estas profecías coincidían exactamente con el periodo en que el faraón Akenatón estaba estableciendo su culto monoteísta en Amarna. La conexión no podía ser casualidad. Mientras Akenatón prohibía el culto a los dioses tradicionales y establecía a Atón como única divinidad, las sacerdotisas de Wadjet en Imet vivían sus últimos días. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que el abandono de la ciudad coincide precisamente con el momento álgido de las persecuciones religiosas del faraón herético. Pero los hallazgos más recientes han revelado que los habitantes de Imet no se limitaron a huir. En los sótanos de varias casas se encontraron cámaras ocultas que funcionaban como almacenes secretos. Allí guardaron no solo objetos rituales, sino también algo mucho más valioso: conocimiento. Rollos de papiro con fórmulas para aceites sagrados, mapas de otras comunidades secretas y, lo más sorprendente, instrucciones detalladas para despertar a la serpiente durmiente cuando los tiempos cambien. Los análisis químicos de los aceites encontrados en estos escondites han revelado composiciones únicas.
Estudios publicados en revistas especializadas como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que estas mezclas contenían extractos de plantas que no crecen en Egipto. Había componentes de la región de Nubia, especias de territorios asiáticos e incluso resinas que solo se podían obtener en el corazón de África. Esto planteaba una realidad asombrosa. Imet no era una comunidad aislada, sino parte de una red comercial y religiosa que se extendía por todo el mundo conocido de la antigüedad. Las sacerdotisas de Wadjet mantenían contactos secretos con territorios lejanos, intercambiando no solo bienes sino también conocimientos esotéricos. En la base de la torre, excavaciones más profundas han sacado a la luz un sistema de túneles que se extiende varios kilómetros bajo el desierto. Estos pasadizos, tallados directamente en la roca caliza, conectaban la ciudad con pozos de agua ocultos y, más importante aún, con rutas de escape hacia el Valle del Nilo. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos túneles se construyeron específicamente como medida de seguridad ante posibles persecuciones. Los muros de estos túneles están cubiertos con pinturas que narran la historia secreta de la diosa serpiente. Aquí aparece representada no solo como Wadjet, sino fusionada con otras divinidades serpentinas de culturas vecinas. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los habitantes de Imet creían que su diosa era la misma entidad venerada por pueblos nubios, libios y cananeos bajo diferentes nombres. Una de las cámaras subterráneas contenía algo que ha revolucionado la comprensión del final de Imet. Se trata de una serie de huevos fosilizados, no de serpiente como se pensó inicialmente, sino de una especie de ave de gran tamaño. Los restos óseos encontrados junto a ellos sugieren que se trataba de ibis sagrados, pero de dimensiones extraordinarias. Algunos especímenes alcanzaban el tamaño de una persona adulta. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que estas aves gigantes eran los mensajeros de la diosa serpiente, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Lo que sí está claro es que los habitantes de Imet las consideraban tan sagradas como a la serpiente de la torre. Los frescos las muestran volando en círculos sobre la ciudad durante las ceremonias nocturnas. El descubrimiento más perturbador llegó cuando los arqueólogos exploraron la cámara más profunda del sistema de túneles. Allí encontraron evidencias de que la gran serpiente de la torre no murió de muerte natural. Los análisis forenses de los huesos revelan marcas que solo podían haber sido hechas por herramientas de metal. Alguien mató deliberadamente a la criatura sagrada. Las inscripciones en las paredes de esta cámara cuentan una historia trágica. Según los textos, cuando llegaron noticias de que los soldados de Akenatón se acercaban a Imet, las sacerdotisas tomaron una decisión desesperada. Decidieron liberar el espíritu de Wadjet, matando a su encarnación física para que la diosa pudiera escapar y manifestarse en otro lugar cuando fuera seguro hacerlo. Los últimos jeroglíficos encontrados son escalofriantes en su descripción del ritual final. Hablan de lágrimas de las sacerdotisas, del rugido sobrenatural que emitió la serpiente al morir y de una oscuridad que se extendió por toda la ciudad durante 3 días seguidos. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que estos textos mencionan señales en el cielo. Las estrellas lloraron sangre, y el viento llevó el lamento hasta los confines de la tierra. Pero la historia no termina con el abandono de Imet. En excavaciones recientes se han encontrado evidencias de que algunos habitantes regresaron años después, durante el reinado de Tutankamón, cuando se restauraron los cultos tradicionales. Construyeron pequeños santuarios temporales entre las ruinas y realizaron ceremonias de purificación para despertar el espíritu durmiente de la diosa. Estos santuarios posteriores contenían ofrendas curiosas: pequeñas serpientes momificadas, huevos de ibis cubiertos con oro y algo extraordinario: mapas grabados en placas de cobre que muestran ubicaciones de otras comunidades secretas por todo Egipto. Era como si los supervivientes de Imet hubieran creado una red clandestina para preservar su culto hasta tiempos más favorables. Lo más asombroso es que algunas de estas ubicaciones marcadas en los mapas han sido verificadas por arqueólogos modernos. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que existen ruinas similares a las de Imet en al menos 7 puntos diferentes del desierto egipcio. Todas siguen el mismo patrón: comunidades pequeñas, orientadas hacia torres centrales y abandonadas súbitamente durante el reinado de Akenatón. La investigación de Imet ha revelado que lo que creíamos conocer sobre el antiguo Egipto era solo la versión oficial.
Bajo la superficie existía todo un mundo de cultos secretos, comunidades ocultas y creencias que desafiaban abiertamente el poder establecido. Las mujeres que gobernaron desde las sombras no eran una excepción, sino parte de una resistencia organizada que operaba por todo el reino. El legado de Imet sigue vivo en formas que apenas estamos comenzando a comprender. En los mercados modernos de El Cairo, algunos comerciantes ancianos aún venden amuletos de serpientes que reproducen exactamente los diseños encontrados en las ruinas. Cuando se les pregunta por el origen de estos objetos, simplemente sonríen y hablan de tradiciones familiares muy antiguas. La ciudad perdida de Imet nos ha enseñado que la historia siempre tiene más secretos de los que imaginamos. Bajo cada desierto, detrás de cada leyenda, esperan verdades que pueden cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Lo que encontraron en los laboratorios del Instituto Francés de Arqueología Oriental cambiaría para siempre nuestra comprensión de estas misteriosas sacerdotisas. Los análisis de ADN realizados en cabello y restos orgánicos hallados en Imet revelaron algo extraordinario. Varias de las mujeres que habitaron la ciudad no eran egipcias. Sus marcadores genéticos apuntaban a orígenes diversos, desde las montañas de Anatolia hasta las costas del mar Egeo. Esta revelación planteaba una pregunta fascinante. ¿Cómo habían llegado mujeres de territorios tan lejanos a ocupar posiciones de poder en una comunidad secreta del desierto egipcio? Estudios publicados en revistas especializadas como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que Imet funcionaba como una especie de santuario internacional donde las sacerdotisas de Wadjet eran reclutadas desde todos los confines del mundo conocido. Los objetos personales encontrados en las viviendas de estas mujeres extranjeras cuentan historias fascinantes, joyas con estilos claramente minoicos, amuletos con símbolos hititas y cerámicas decoradas con motivos que solo se conocían en las culturas del levante mediterráneo. Era como si cada una hubiera traído consigo un pedazo de su cultura natal para fusionarlo con el culto a la diosa serpiente. En una de las casas principales, los arqueólogos descubrieron lo que parece ser una biblioteca personal extraordinaria. Tablillas de arcilla escritas en acadio, papiros en jeroglíficos egipcios y, lo más sorprendente, inscripciones en lo que los expertos han identificado como protoalfabeto fenicio. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que esta mujer dominaba al menos 4 lenguas diferentes. Los textos revelan que las sacerdotisas de Imet mantenían correspondencia regular con templos y santuarios de todo el Mediterráneo oriental. Hablaban de intercambios de conocimiento, rituales compartidos y algo que denominaban la Gran Obra, un proyecto secreto que involucraba a comunidades de adoradores de serpientes desde Creta hasta Mesopotamia. Pero lo más impactante estaba por llegar. En el archivo más protegido de la biblioteca se encontró una serie de mapas grabados en placas de oro, que mostraban rutas comerciales secretas que conectaban Egipto con lugares tan remotos como las Islas Británicas. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que estas rutas esquivaban completamente los controles oficiales del reino egipcio. Los mapas incluían símbolos que indicaban puertos seguros, casas de refugio y puntos de encuentro donde los enviados de Wadjet podían intercambiar mercancías sin ser detectados por las autoridades. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que esta red comercial secreta había estado operando durante más de 300 años antes del abandono de Imet. Entre las mercancías que circulaban por estas rutas había elementos que desafiaban toda lógica. Ámbar del Báltico con serpientes fosilizadas en su interior, obsidiana volcánica, de regiones que los egipcios oficialmente no conocían, y metales preciosos con composiciones químicas únicas. Los análisis espectrográficos han revelado que algunos de estos metales contenían aleaciones que no se volverían a ver hasta la Edad del Hierro, siglos después. En los últimos meses, los trabajos de excavación han revelado algo aún más extraordinario. Bajo el sistema de túneles principales se encontró una segunda red de pasadizos, mucho más antigua que la primera. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estos túneles primitivos datan de la época predinástica, miles de años antes de la construcción de las primeras pirámides. Las paredes de estos túneles ancestrales están cubiertas con pinturas que muestran un estilo artístico completamente diferente. Las figuras humanas aparecen alargadas, con características faciales que no corresponden a ninguna representación conocida del arte egipcio. Más inquietante aún, las serpientes representadas en estas pinturas muestran características anatómicas que no corresponden a ninguna especie conocida. Crestas dorsales pronunciadas, ojos de tamaño desproporcionado y patrones de escamas geométricamente perfectos.
Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que estos túneles primitivos se conectan con cavernas naturales que se extienden hasta profundidades que aún no han sido completamente exploradas. Los equipos de espeleología que han descendido hablan de cámaras enormes talladas en la roca viva, con acústica tan perfecta que el más mínimo susurro se amplifica y resuena durante minutos. En una de estas cámaras profundas se hizo un descubrimiento que ha dejado perplejos a los investigadores. Se trata de una escultura monolítica de una serpiente de dimensiones colosales, tallada directamente en la roca madre de la caverna. La calidad artística es extraordinaria, con cada escama individual perfectamente definida. Pero lo que más llama la atención son sus dimensiones. La cabeza de la serpiente mide más de 5 metros de altura. La técnica utilizada para tallar esta escultura no se corresponde con ninguna herramienta conocida del antiguo Egipto. Los análisis petroglíficos revelan marcas de corte increíblemente precisas, como si hubieran sido realizadas con instrumentos de una sofisticación tecnológica que no debería haber existido en la antigüedad. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos restos como evidencia de conocimientos técnicos perdidos que superaban ampliamente las capacidades conocidas de la época. Los ojos de la serpiente esculpida están incrustados con cristales de cuarzo, que han sido tallados y pulidos con una precisión milimétrica. Cuando los arqueólogos iluminaron la escultura con lámparas potentes, los cristales comenzaron a emitir reflejos de luz que creaban patrones geométricos complejos en las paredes de la caverna. Era como si toda la cámara hubiera sido diseñada como un sistema óptico sofisticado. Pero el descubrimiento más perturbador llegó cuando los investigadores notaron que los patrones de luz proyectados por los cristales coincidían exactamente con las constelaciones visibles desde Imet durante los equinoccios. La versión tradicional recogida en textos antiguos y leyendas locales cuenta que la diosa serpiente descendía a la Tierra siguiendo las líneas trazadas por las estrellas, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto sobre cómo los antiguos constructores lograron esta precisión astronómica. Los análisis de las rocas que rodean la escultura han revelado anomalías magnéticas inexplicables. Los instrumentos de medición registran fluctuaciones en el campo magnético terrestre que se intensifican cerca de la cabeza de la serpiente esculpida. Algunos geólogos especializados en arqueología han propuesto que podría tratarse de depósitos minerales únicos en la composición de la roca, aunque otros investigadores mantienen teorías más controversiales sobre posibles tecnologías antiguas desconocidas. En las semanas recientes, los trabajos de documentación han revelado inscripciones ocultas en la base de la escultura. Los jeroglíficos están escritos en un dialecto arcaico del egipcio que apenas se comprende, pero las traducciones preliminares hablan de guardianes que duermen bajo la arena y serpientes que vigilan hasta el regreso de la luz verdadera. Era como si esta cámara subterránea funcionara como una especie de Sancta Sanctorum, donde se custodian secretos destinados a permanecer ocultos durante milenios. Los últimos hallazgos han demostrado que la influencia de Imet se extendía mucho más allá de lo imaginado. En excavaciones arqueológicas realizadas en sitios tan distantes como Malta, Cerdeña y las costas de Turquía, se han encontrado amuletos idénticos a los de Imet y representaciones artísticas de serpientes que siguen exactamente los mismos patrones iconográficos. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que el culto secreto a Wadjet había creado una red de influencia que abarcaba prácticamente todo el mundo mediterráneo. Los análisis de carbono 14 realizados en estos sitios lejanos confirman que todos estuvieron activos durante el mismo periodo que Imet y todos fueron abandonados súbitamente en fechas que coinciden con el reinado de Akenatón. Era como si una orden simultánea hubiera llegado a todas las comunidades secretas del Mediterráneo, ordenándoles desaparecer para proteger sus conocimientos de la persecución religiosa. En los archivos más recientes descubiertos en Imet se encontraron referencias a lo que las sacerdotisas denominaban la preservación final, un plan elaborado para ocultar los conocimientos más sagrados hasta que llegara el momento apropiado para revelarlos. Las instrucciones son específicas y detalladas, ubicaciones exactas donde enterrar objetos rituales, códigos secretos para identificar a los futuros buscadores legítimos y señales celestiales que indicarían cuándo sería seguro reactivar la red. Lo más extraordinario es que algunas de estas señales descritas en los textos antiguos parecen estar cumpliéndose en nuestros días. Las sacerdotisas hablaban de máquinas que vuelan como aves metálicas, que descubrirían las ciudades ocultas de ojos de cristal que ven a través de la tierra, que revelarían los túneles secretos y de voces que viajan sin cuerpo, que llevarían las noticias del redescubrimiento a todos los confines del mundo.
Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que estas descripciones coinciden de manera inquietante con la tecnología moderna que ha hecho posible el descubrimiento de Imet. Y aquí llega lo más escalofriante. En el último papiro descifrado fechado en los días finales de la ocupación de Imet, una sacerdotisa escribió que la diosa serpiente le había mostrado en sueños el momento exacto en que sus secretos serían redescubiertos. Según el texto, esto ocurriría cuando el disco solar de Ra sea eclipsado por máquinas voladoras y las palabras viajen instantáneamente entre todos los pueblos de la Tierra. Una descripción que resulta perturbadoramente precisa de nuestra era de aviones y comunicaciones globales. La ciudad perdida de Imet no ha terminado de revelar todos sus secretos. Cada excavación trae nuevas sorpresas. Cada análisis plantea más preguntas y cada descubrimiento sugiere que apenas hemos arañado la superficie de una realidad mucho más compleja y misteriosa de lo que jamás imaginamos. Las sacerdotisas que una vez gobernaron desde las sombras puede que hayan planeado su regreso con una precisión que trasciende los milenios, y nosotros podríamos estar siendo testigos del primer paso de ese antiguo plan que finalmente se está cumpliendo.